La fracción PT Morena presentó a la Junta de Coordinación Política de este Senado una convocatoria frente a la que presentó más tarde la mayoría, el PRI, y que fue aprobada por el Verde, PRD y PAN. Nosotros en esa sesión sostuvimos nuestra convocatoria porque consideramos que la convocatoria que presenta esta mayoría no hace sino reiterar el mismo mecanismo que nos lleva a una decisión preparada, negociada, de autoridades, magistrados, fiscales, que están condicionados a acuerdos entre los grupos que participan en ellos, acuerdos y reparto de candidaturas y posiciones. Esto se sabe perfectamente bien no solamente en el Senado, sino se sabe en la opinión pública y lo conocen los medios de comunicación que sesionan y trabajan aquí con nosotros. Los procedimientos que se han seguido han prostituido clarísimamente la selección de quienes deberían de ser absolutamente independientes y dar garantías al país para la existencia de un sistema de justicia, ¿verdad?, que le dé seguridad a los ciudadanos de México. Y no es así. Y esta convocatoria que han presentado como mayoría es exactamente lo mismo, un planteamiento oscuro, falto de transparencia, para que a final de cuentas se resuelva en contubernios en contra de los intereses de los ciudadanos mexicanos. Hay que subrayar claramente, ¿verdad?, que el fraude electoral se construye, que el fraude electoral no solo se da el día de las elecciones, no, el fraude electoral se construye pieza por pieza. Por ejemplo, ya tenemos las instituciones principales, el INE, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, en manos de un partido, en manos del poder, al que se asocian los demás que comparten los beneficios del poder, algunos migajas, otros partes importantes. El fraude que están fraguando y preparando con todas sus piezas para la elección en curso ya se dio con el despido inconstitucional del fiscal encargado de la vigilancia de los delitos electorales, el fiscal Nieto. Ahí empezó el fraude. Ahí se empezaron a preparar las piezas para tener un fiscal a modo. No les gustó Nieto y no solamente no lo destituyeron, sino que lo presionaron, lo obligaron a firmar una carta, que tenemos los datos de cómo fue, como el peor de los regímenes fascistas. Nieto firmó una carta aquí cuando vieron que no era fácil sacarlo en un fast track en un solo día. Lo obligaron a firmar una carta que no vale nada, sino que demuestra la actitud fascista del gobierno y sus aliados. Ahí empieza ya el fraude electoral. Nosotros consideramos que era necesario acabar con este sistema de contubernio y de arreglos entre fuerzas políticas y el gobierno y el poder que se ha venido dando, pero no pudo pasar. Leí nuestra convocatoria en la Junta de Coordinación Política, defendí su posición, hablé de la necesidad de romper ya con esa estructura de fraude en los nombramientos
que permiten tener a un instituto electoral y a tribunales totalmente manejados por el poder. No lo aceptaron. Propusimos además, y esto para que lo escuchen las senadoras de todos los partidos, propusimos además que fuera un proceso reservado a una mujer, a las mujeres. Alegaron que eso es inconstitucional, es falso. Eso está ya aprobado en el artículo 1 constitucional y ha sido avalado por el Tribunal Electoral de este país. Alegaron que no era cierto, que era discriminatorio, falso. Pero fundamentalmente, ¿verdad?, plantean una estructura que está destinada a la manipulación. Propusimos una presencia ciudadana activa para que acompañara todo el proceso. No está en esta convocatoria, no está. No obstante que ya se utilizó para el fiscal anticorrupción, que todavía no se termina. No hay ninguna participación que vaya a ser aprobada por este pleno. Se le deja a la Comisión de Justicia definir todo el proceso a su antojo. Si bien presentaron aquí una opinión de la presidenta muy respetable de la Comisión de Justicia sobre el Parlamento abierto, no está aprobada en este documento que está presentando a votación. O sea, ustedes, ¿verdad?, van a votar por un proceso en donde no hay participación social, negando lo que ya había sido un avance. No hay en el texto nada que indique que haya algún acompañamiento de la sociedad civil que tanto se ha señalado, formalmente establecido aquí en este pleno. El mecanismo, repito, es un mecanismo tramposo. Miren, la Comisión de Justicia va a recibir los nombramientos que le enviará la JUCOPO y van a hacer una serie de presentaciones, ¿verdad?, y ahí se va a decidir un grupo o una lista de candidatos que considere la comisión idóneos. Bueno, ahí no hay ninguna participación. Nosotros exigimos que este proceso que están proponiendo sea transparente. No está en la convocatoria. Que sea transparente, que sea a la luz pública, que salga en el canal del Congreso. No está autorizado en esta convocatoria, porque se requiere precisamente romper esta estructura mafiosa que permite que se arreglen los que la sostienen, como han sido así, y lo sabemos todos, durante años. Por eso digo, el primer paso del fraude electoral de 18 fue el correr a Nieto de mala manera, bajo presiones y amenazas. Es un círculo vicioso. La JUCOPO manda las candidaturas, las analiza en la comisión, ¿verdad?, y luego se las manda a la JUCOPO. No al Pleno, a la JUCOPO. La Junta de Coordinación Política ya tiene una mayoría muy holgada en torno del PRI, ¿verdad? Entonces la JUCOPO va a decidir quién va a ser el candidato que se somete a este pleno. Eso es lo que quieren que ustedes aprueben. Es decir, 128 senadores y senadoras no van a participar en las elecciones. Se va a hacer allá en la comisión sin ninguna participación social, ninguna, porque no está aquí garantizada. Dicen que le tenemos mucha confianza a la comisión, en donde se verán otra vez las mayorías agrupadas en torno de los intereses del poder. Y luego, finalmente, cuando seleccionen allá en la comisión un grupo de idóneos, la JUCOPO va a decidir quién
la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, que ¿quiénes son? Pues ya lo sabemos quiénes son. Son el PRI, el PAN, el PRD, el Verde, ¿verdad? Y nosotros que estamos y manifestamos estar en contra. Entonces, esos mismos que aprobaron esta convocatoria, ¿verdad? Y que ustedes van a votar, son los que van a decidir quién va a ser el fiscal para vigilar el fraude electoral. O sea, un pequeño núcleo que ya sabemos quiénes son y cómo operan, porque los hemos visto operar durante 5 años. Esa no es una convocatoria para una elección transparente, digna de un fiscal o mujer que propusimos nosotros, una fiscal que sea verdaderamente independiente, que responda a los intereses de la democracia, que responda a los ciudadanos mexicanos. No, lo van a elegir en la JUCOPO. Si prestaran atención, sabrían qué es lo que van a votar, o no quieren saberlo. Van a votar una convocatoria amañada, una convocatoria para elegir un fiscal que sí les guste, pero si no les gusta tampoco va a pasar nada, porque el Senado con esta fuerza impide que haga su función de revisar el procedimiento, que por cierto ya pedimos a la mesa directiva que el proceso de revisión de la destitución inconstitucional del fiscal anterior, ¿verdad?, se analice y se continúe, porque es una obligación constitucional de hacerlo. Bueno, ya se lo pedimos al presidente, y si considera el presidente y la JUCOPO que no es válido, que lo conteste por escrito y que nos argumenten con la Constitución en la mano, porque nosotros consideramos que el procedimiento está trunco y el actual fiscal, este hechizo que pusieron ahí, no tiene ninguna validez ni en su nombramiento ni en su destitución. Eso se lo pediría yo con todo respeto al señor presidente, para que nos contesten esa insistencia de que el proceso constitucional de revisión de ese despido no se detenga y se realice. O sea, es muy sencillo con todo lo que leyeron aquí. Quienes van a decidir si ustedes lo votan van a ser los que ya sabemos quiénes son. 1 más 2 y se acabó. Que es lo que hemos señalado permanentemente, que estos mecanismos son falsos, son los que permiten trucar todos los nombramientos, son los que crean instituciones electorales que no funcionan, que no ven cuando se pasan de la inversión, que no se dan cuenta de nada, que son ciegos y sordos a los reclamos del país. Les repito, empieza el fraude electoral del 18, ese que ya estamos ahorita viviendo, con la destitución inconstitucional, con un Senado ciego que no la ve, que no hace nada. Y pues yo les diría, pensando que sí son muy atentos ustedes, que van a votar conforme a su criterio, que van a ser independientes los senadores de la República, los 128, ¿verdad?, que piensen bien que están entregando su responsabilidad con esta convocatoria a 5 gentes, por no decir a 1, o por no decir a 3. Les van a entregar los 128 el nombramiento del fiscal que va a perseguir los delitos electorales, si es que no lo corren, ¿verdad? Le van a dar los 28 senadores, 128 senadores, el poder a 3 gentes, que en realidad sigue siendo nada más el poder, la oligarquía nacional, la antidemocracia y el fraude electoral. Muchas gracias, señor presidente.